Ahí está. El tema de vectores. ¿Se acuerdan que la clase pasada habíamos dicho un poco qué era un vector? Que era como un elemento de matemática, obviamente parte de la geometría, que era ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? Un Un segmento segmento. con dirección. Con sentido. Con un sentido. Un segmento con Sentido. sentido, con dirección. dirección. Un segmento orientado. Módulo. Bien, perfecto. Ahí está todo lo que dijeron. Es un resumen de los vectores. Es un segmento orientado. ¿Qué significa un segmento orientado? Es un segmento que tiene sentido, que tiene una dirección en el espacio y que tiene un módulo. Que el módulo era cuán largo es, o sea, la medida del vector. ¿Sí? Entonces, si yo quiero calcular la medida de un vector, haciendo la distancia desde donde empieza hasta donde termina el vector, ¿sí? La distancia entre esos dos puntos, voy a conocer el módulo de ese vector. ¿Sí? Entonces, dos cosas, o sea, tienen que identificar y diferenciar, más que nada, dos cosas. Ahí les voy a compartir. Lo primero es el tema puntos. Ustedes puntos ya lo estuvimos viendo. Ahí se ve. Sí. Perfecto. Por un lado tenemos lo que sería la ubicación de puntos en el espacio, que eso ya lo vimos, que cada punto tiene lo que se llama su coordenada. En el caso del punto A tenemos 1, 2, 4 y 5 para el punto B. Cuando hablamos de vector, ya viene, digamos, el segmento dado, y ese vector, podemos decir que tenemos un vector AB, ¿sí? Entonces, para yo calcular lo que sería el vector, digamos, el nombre del vector, que se escribe exactamente igual que el punto, entonces por ahí a veces como que se confunde o se mezclan lo que es un punto y lo que es un vector. Entonces, para yo poder calcular lo que serían las componentes, ojo, ahí viene la diferencia que tienen que tener en cuenta, la palabra componentes y la palabra coordenadas, son como dos cosas distintas. Cuando hablo de puntos en el espacio estoy hablando de coordenadas, X y coordenada Y. Cuando hablo de un vector U, por ejemplo, como el que ven acá, que es un vector que arranca en A y termina en el punto B, si se fijan acá, entre paréntesis tienen las componentes de ese vector, ¿sí? Que sería 3, 3. Entonces, si yo quiero escribir este vector sin hablar de dónde empieza y dónde termina, sino que yo le digo, bueno, este vector se llama vector U, le ponemos una flecha arriba, tiene de componentes, ¿a quién? A 3, punto y coma 3, o coma 3, ¿sí? Es el vector 3, 3. Estamos, recuerden, acá trabajando en espacio 2D, o sea, dos dimensiones. Eje X y eje Y. El Z por ahora no aparece. Entonces, el vector este es 3, 3, ¿sí? Cuando yo vengo, por ejemplo, y les digo, bueno, tiene el vector B, que el vector B es 2, 4, por ejemplo, ¿sí? Esas son las componentes, las que, digamos, los números que me componen al vector B, ¿sí? Ese vector 2, 4, yo no le estoy diciendo dónde empieza y dónde termina, no le estoy dando los puntos de inicio y de final, le estoy diciendo que es un vector, ya es como que les doy el vector. Entonces, para empezar a trabajar con los problemas de vectores, tenemos como dos caminos. El más fácil es cuando el vector ya viene dado, ¿sí? Entonces, cuando el vector ya viene dado, si yo les diría, bueno, dibujen un vector 2, 4, o sea, dibujen el vector B. ¿Qué van a decir ustedes? Bueno, pero me falta los puntos para ver de dónde sale ese vector o dónde se ubica ese vector. Siempre se va a considerar, cuando ya viene un vector dado, que ese vector inicia en el punto 0, 0, ¿sí? O sea, en el origen, y va hasta el punto que me marcan las componentes del vector, que en este caso sería el 2, 4. Entonces, si yo en dos dimensiones quisiera dibujar este vector, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner un punto en ¿dónde? 2 en X, 4 en Y. Perfecto, 2 en X y 4 en Y. Sí, voy a buscar ese punto, el 2 en X y el 4 en Y. Entonces acá colocamos el punto C y vamos a tirar el vector de 0, 0 a el punto C. Entonces, ese punto, si se fijan, ya me aparece ahí a la izquierda, donde dice 2, 4, ¿sí? Ojo que esto no es una fracción, son las dos componentes del vector. Están así en vertical, pero en realidad nosotros lo vamos a poner siempre horizontal. El vector que arranca en el punto D y termina en el punto C sería el vector 2, 4, ¿sí?
Si yo les digo, por ejemplo, el vector W ubicado en menos 2, 2, ¿qué voy a buscar? Voy a buscar la X en menos 2 y voy a buscar la Y en 2. ¿Está bien? Repito el mismo procedimiento y así de esa forma se dibujan. Estaría ahí, ¿sí? Menos 2 en la X, 2 en la Y. Y de esa forma se dibujan los vectores en 2 dimensiones. ¿Sí? Para las 3 dimensiones va a ser exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Nada más que vamos a trabajar con la letra Z. Pero la forma de dibujar, ahora se las voy a mostrar que es exactamente lo mismo. ¿Está bien? Entonces, cuando viene dado el vector, ustedes ya tienen las componentes del vector. Ahora, cuando yo les digo que hay un vector, este AB, que empieza en A y termina en B, la forma que yo tengo para llegar a este 3, 3, digamos, como para llegar a plantear el vector y olvidarme de los puntos y considerar el vector como un elemento único, no sé si se las dije el otro día, pero vamos a... No, el otro día no se los puedo haber dicho. Vamos a restar. Vamos a borrar los otros, así no se marean ni se confunden. ¿Esos puntos son siempre partiendo del 0? Siempre partiendo de 0. Si yo les digo el vector tanto, o sea, les doy las componentes, siempre parto del 0. ¿Sí? Ahora, si yo les digo el punto A y el punto B están ahí donde lo están viendo ustedes, ¿sí? Me quedo con esto, y les digo, bueno, ¿cuáles son las componentes del vector? ¿Cómo averiguo las componentes del vector? Las componentes del vector las voy a averiguar de la siguiente forma. Final menos inicio, siempre. ¿Sí? Este vector, entonces le llamamos vector U, y yo para averiguar las componentes del vector U, si no tengo GeoGebra y lo estoy haciendo manual, voy a hacer punto final menos punto inicial. O sea que las componentes del vector U va a ser igual a ¿quién? ¿Cuál es el punto final? 5 menos 2, no. B menos A. B menos, XB menos XA. bien, B menos A. Ahí. O sea, para restar Sí. un punto menos otro punto, lo que vamos a hacer es la coordenada x de B menos la coordenada x de A. O sea, 4 menos 1, que me da 3, ¿sí? Punto y coma, la coordenada x de B menos la coordenada y de B menos la coordenada y de A. ¿Sí? Entonces, 5 menos 2 y también me da 3. ¿Sí? Y ahí tengo el vector armado. Entonces, fíjense que yo partí de la ubicación de 2 puntos en el espacio, planteé un vector entre esos 2 puntos y con sus coordenadas, restándolas, yo saco las coordenadas del vector. ¿Está bien? Entonces, o les puedo dar el vector ya formado, o les puedo dar 2 puntos en el espacio cualquiera, y ustedes tienen que sacar el vector que va de un punto al otro. ¿Sí? Obviamente yo les digo si va de A a B o de B a A. Porque, digamos, ¿qué pasaría si el vector sería para el otro lado? O sea, va de parte en B y termina en A. Sería A menos B, sí, al revés. Sería al revés, ¿sí? Digamos, a nivel analítico sería A menos B. Por lo tanto, fíjense que acá a la izquierda tenemos la X y la Y de A y la X y la Y de B. Por lo tanto, la resta que tenemos que hacer es al revés. Voy a hacer 1 menos 4, 1 menos 4 me va a dar menos 3. Y 2 menos 5 me va a dar menos 3. Quiere decir que me va a dar el mismo vector, pero con sentido contrario. Que, digamos, si yo traspaso esa cuestión gráfica a números, va a ser menos 3, menos 3. O sea, va a ser los mismos valores, pero con signo cambiado. ¿Sí? Por eso siempre es importante saber dónde empieza y dónde termina el vector. ¿Está bien? Cuando hay 2 puntos separados en el espacio. ¿Entendido? ¿Ninguna duda? Primero tomaste el B, ahí el primer 3, tomaste el B y siempre sobre el X. Yo hice... A ver, ¿viste hiciste que el 4. la coordenada X del punto B sería 4? ¿Sí? A eso le resto la coordenada X del punto A. ¿Sí? Siempre, Ok. como es B menos A, hago la X de uno menos la X del otro. ¿Sí? Y me queda este pedacito.
De 1 a 4, o sea, 3. Y después, para la coordenada I, a la I de B le resto la I de A. O sea, a 5 le resto 2. ¿Sí? Y ahí llego a 3, 3. Y te hago una pregunta. Ok, no, perdón, seguí, Luna. No, lo que yo quería cerrar la idea es que el primer número, ahora justo los dos son 3, pero el primer número siempre se refiere a X y el otro a la Y, ¿no? Siempre la ubicación para operar siempre es así. X, y Z cuando tengamos Z. Pero siempre la primera operación es la X con X, Y con Y, y cuando venga Z, Z con Z. De un punto y del otro. Claro. ¿Sí? Lo que sí tienen que respetar es que siempre las coordenadas, si ustedes hicieron la X de B, ¿sí? Menos la X de A, cuando hacen la Y, también tiene que ser la Y de B menos la Y de A. Tienen que mantener siempre ese orden, ¿sí? No vale hacer la coordenada de uno primero y la coordenada del otro después. Y ese orden nos lo va a dar, o sea, la dirección, el sentido que tenga el vector. Exactamente. Porque de dónde empieza y dónde termina me va a decir cómo es la resta que yo tengo que hacer. Si tengo que hacer B menos A o A menos B. ¿Sí? Y el resultado escrito es como si tuvieran el origen en el 0. Exactamente. Si yo agarro este vector y lo muevo, ¿sí? Así como está, fíjense dónde cae. 3, 3. ¿Sí? Cae en 3, 3. Por eso se considera que cualquier vector, ¿sí? Cuando viene ya con sus componentes dados, se considera que arranca en 0, 0. ¿Está bien? Pues fíjense que yo ahí no toqué ni el módulo, ni la dirección, ni el sentido. Lo único que hice fue como trasladarlo en el espacio. Nada más que eso. Como que lo llevé al punto 0, 0. ¿Está bien? Entonces, es exactamente el mismo vector. ¿Está? Muy bien. Con los vectores podemos, digamos, nosotros lo que tenemos que estudiar dentro del programa de esta materia es el tema de todo lo que ocupa en el espacio y toda como la parte más básica de los vectores, que serían el tema de operaciones y posicionamientos y direcciones en el espacio. Vamos a empezar con las operaciones, que es lo más fácil. Así que voy a borrar esto. Y vamos a pasar a la pizarrita. Muy bien, hasta ahí vamos bien con la introducción súper básica de vectores. Nada, tienen que tener en cuenta que con 2 puntos se genera un vector. O ya viene dado. Eso es lo único de esta parte. Entonces, de operaciones vamos a ver primero la suma y la resta entre 2 vectores. ¿Sí? Suma y resta se trabaja exactamente de la misma forma y se llama componente a componente. Después vamos a ver cómo se multiplica un vector por un escalar, o sea, por un número cualquiera, que puede ser positivo, negativo, fraccionario, lo que fuera. Y por último vamos a ver vector por vector. Esas son como las 3 operaciones, 4 operaciones que vamos a trabajar. Entonces, supongamos que tenemos un vector 2, 1, 4. ¿Sí? Ahí fíjense que ya pasé al espacio 3D, al R3, se trabaja exactamente de la misma forma. Ahora en un ratito les voy a dibujar estos vectores para que vean cómo se dibuja en R3. Y tengo otro vector que es 1, 2 y menos 1. ¿Sí? Ahí tenemos componente X, Y y Z del vector U, componente X, Y y Z del vector B. ¿Bien? Ahora, si yo quiero sumar estos dos vectores, la clase que viene les doy una noticia alegre, que vamos a hacer una clase de práctica, así que, o sea, la mayor parte del horario va a ser de práctica ahí en el momento, en vivo, en directo, y después la última parte de la clase resolvemos todos juntos operaciones de vectores y ángulos de vector. Entonces, si yo quiero sumar, recuerden que es componente a componente. Entonces, voy a agarrar la componente X de este vector con la componente X de este vector y la voy a sumar. ¿Bien? Entonces sería 2 más 1, 3. ¿Sí? Componente Y. 1 más 2, ¿sí? Sería 3. Y 4 más menos 1, ¿cuánto sería? Es. 3.
3, ¿sí? Acá solamente tienen que, ojo a los signos y después el resto es fácil. Entonces, cuando yo sumo dos vectores, ¿sí? Me da como resultado otro vector, ¿sí? Un vector más otro vector es un tercer vector. ¿Está bien? Bueno, esto después, cuando vayan a trabajar, como les dije el otro día, creo en estructuras, todo lo que es fuerzas, cuando hagan polígonos de fuerzas y demás, bueno, tiene que ver con, digamos, tiene como todo su fundamento en todo esto de la parte de vectores. ¿Sí? Esto es como el fundamento. Después ustedes en estructuras no van a ver esto, sino que directamente van a trabajar ya con aplicación de kilos, toneladas y demás, representando los vectores, ¿no? Pero sale todo de acá. Si yo quiero hacer la resta, es exactamente lo mismo, componente a componente, el resultado me va a dar otro vector, vamos a restar estos dos, lo único que obviamente me va a cambiar el signo de la operación, ¿sí? En este caso nos daría ¿cuánto? 2 menos 1, sería 1, 1 menos 2 sería menos 1, y 4 menos 1 sería 5. ¿Sí? Y ahí tengo el resultado. Recuerden, sumas y restas, ambas operaciones me dan como resultado otro vector. Bien, ¿alguna duda con suma y resta? No. Perfecto. Bueno, entonces después viene el tema de multiplicar un vector por un escalar. Vamos a multiplicar vector por escalar. Vamos a dejar el vector u y lo vamos a multiplicar, por ejemplo, por el número 3. Para multiplicar un vector por un escalar, de nuevo hago algo parecido, trabajo componente a componente, ¿sí? Y el resultado, de nuevo, me vuelve a dar un vector. ¿Cómo sería? Es medio como una distributiva en este caso. ¿Cuánto me daría si yo multiplico ese vector por 3? 6, 3 y 12. Cada uno. Bien, 6, 3 y 12. Creo que Mariana, o no sé quién lo dijo por ahí. Paula. Sí. Paula, perdón, Paula, siempre, siempre digo que fue alguien que No, está bien. nunca digo tu nombre, pues, veo a 3 nada más. Veo a Tomás, Alonso, a Luna y a Mariana en este momento. Bueno, entonces de nuevo, multiplicación de un escalar por un vector me da otro vector. Que en nivel gráfico, digamos, cuando yo multiplico un vector por un escalar, lo que estoy haciendo en realidad es triplicando o duplicando ese vector. O sea, le mantengo la dirección, le mantengo el sentido y el módulo se multiplica por 3 en este caso. ¿Sí? Entonces es como un vector exactamente igual, pero 3 veces más largo. ¿Sí? Muy bien. De nuevo, este número, recuerden, puede ser negativo, positivo, fracción, cualquier tipo de número real. Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Yo si escucho silencio, sé que entiendo que va todo bien. Oye, va bien. ¿Va bien? Perfecto. Bueno, vamos ahora a ver entonces la última operación, que todas estas operaciones nos van a servir, esta especialmente nos va a servir para cuando calculemos el ángulo entre dos vectores. Esta operación, que es multiplicar un vector por otro, se llama producto escalar, que tiene una particularidad distinta a las que vimos recién, que el resultado, cuando yo hago un producto escalar, ya no va a ser más un vector como fueron los anteriores, ¿sí? Esta operación tiene como, digamos, rareza en las que trabajamos nosotros, que nos da como resultado un número, ¿sí? Entonces, ¿cómo se plantea un producto escalar? De la siguiente forma. Se multiplica x con x, por ejemplo, 2 por 1, y se suma, ¿sí? Ya no es más punto y coma, sino se suma y con y. O sea, 1 por 2. Y se suma 4 por menos 1, z con z. ¿Sí? Entonces el resultado de toda esta cuenta va a ser el número este que les digo. Entonces sería 2 más
2 menos 4. 0. ¿Sí? En este caso me dio 0. Bueno, mucha casualidad. Podría haber dado otro número mejor, pero bueno, dio 0. Ya me viene bien para lo que viene. Bueno, eso es un producto escalar. Así se resuelve una multiplicación entre dos vectores. ¿Está bien? Nunca, o sea, pocas veces. Eje con eje. Todo eje con eje, o sea, componente X con componente X, Y con Y, Z con Z, los tres sumados. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso en cuanto a las operaciones que vamos a usar para más adelante. Ahora lo que viene es el tema de todo lo que es el posicionamiento de dos vectores, uno con respecto al otro en el espacio, 2D o 3D. Entonces, Perdóname, ¿sí? Decime. perdón. ¿Cómo se expresa ese resultado? ¿Sería 0, 0, 0? No. Este es por eso, esto es un número directamente. ¿Sí? Ya no trabajamos más con tres componentes, porque como acá aplicamos la suma, directamente hacemos toda esa cuenta y nos da un solo resultado. Siempre el producto escalar es un número, que puede ser 0 o puede ser otro número cualquiera. ¿Sí? Okay. Muy bien. Con respecto al posicionamiento, vamos primero a ver el tema del dibujo que les decía recién, de cómo puedo graficar, por lo menos de forma aproximada y a mano, cómo voy a graficar esto de los vectores en R3. Yo voy a tener ahora, aparece otro nuevo integrante de los ejes, que es el eje Z. Cuando trabajo en R3, ojo con esto porque vamos a usar otro, digamos, distinto los ejes. Ya el vertical no es más Y, sino que ahora el Y lo vamos a considerar el horizontal. El vertical ahora lo vamos a llamar Z y lo que sea la profundidad lo vamos a llamar X. ¿Sí? Este es el X positivo, este es el Z positivo y este es el Y positivo. Son como, ahora en vez de ser dos rectas numéricas de 90, son dos rectas numéricas de 90 y aparece otra, ¿sí? Donde todos forman 90 grados. Yo acá ahora la estoy dibujando así, pero en realidad acá te dan en cuenta que hay 90 grados en todos, ¿sí? Esto sería como el vértice de una habitación, si se quiere, donde estas dos podrían ser las paredes, ¿sí? Esta y todo esto acá sería el piso. ¿Se entiende? Eso sí. El piso sería el eje cartesiano anterior. El piso sería El eje cartesiano anterior de 2. digamos. Vale, Claro, sí. exactamente. El piso sería el R2 anterior. Perfecto. Y después tenemos la pared, que sería como este plano que ven acá. Ya que está, esta nos va a servir para lo que es cónicas y cuádricas. Me adelanto un poco, pero bueno, está bueno que ya reconozcan, digamos, como las tres dimensiones del espacio. Recuerden, dos rectas me generan un plano. Yo para generar un plano de dos dimensiones necesito dos rectas. Este de acá se me genera con el XY, este de acá se me genera con el YZ, y este de acá se me genera con el XZ. ¿Está bien? Pero bueno, eso lo retomamos después en cónicas y en cuádricas. Por ahora nos mantenemos ahí. Como el vector es una flechita, es más sencillo. Bueno, entonces acá tengo 1, 2, 3, toda la recta numérica tal cual, como viene trabajando en dos dimensiones, pero ahora son 3. ¿Sí? Y supongamos que yo quiero dibujar el vector U, que va a ser igual a 1, 4 y 3. ¿Sí? ¿Cómo voy a dibujar? Es como una especie de cajita que tengo que armar antes de dibujar el vector y me tengo que ir moviendo en las tres dimensiones. ¿Sí? Parto del 0, 0, 0, me muevo primero la X, una unidad, o sea, voy a parar ahí. ¿Sí? Después me voy a mover en la Y hasta el 4, o sea, hasta acá. Y lo que decía recién Mariana, que está bien, esto yo lo tengo que pensar como que el piso este que tengo es el espacio que trabajamos recién en GeoGebra, nada más que visto medio como en perspectiva. Entonces, la forma de unir este con este es exactamente igual como hacíamos anteriormente, ¿sí? Siempre se tiene que manejar con paralelas, o sea, esta línea punteada que marqué acá es paralela
al eje X, esta que les marqué acá es paralela al eje Y, ¿sí? Y ahí digamos que me moví 1 y me moví 4. O sea, me moví en 2 dimensiones. Me faltaría moverme una dimensión más, que sería estas 3 unidades que tiene la Z, ¿sí? Que está por acá, más o menos, ¿sí? Entonces, para moverme hacia arriba, por eso les digo el tema de que es como una cajita, vienen hasta acá, ¿sí? Ahí deberían levantar, conformar esa especie de caja. Recuerden siempre trabajando con paralelas a los ejes. Y ahí, ¿sí? Y ahí, donde se unen los tres, es que yo voy a marcar mi punto. ¿Sí? Ahí voy a marcar un punto. Pero como yo acá estoy trabajando con vectores, dijimos que un vector cuando ya viene dado por componentes, como es este, ¿sí? Esto en realidad no es un punto, es un vector. Por lo tanto, es un vector que nace ¿en dónde? En 0. En 0. En 0, 0, 0 sería en este caso, ¿sí? Entonces, nace en 0 y va hasta este punto que acabo de marcar recién. ¿Está bien? Entonces, este punto lo volamos y ese sería, ahí más o menos, el vector. ¿Está bien? La cajita es que me ayuda a entender que este vector obviamente no está pegado a la pared, está de fondo, que sería el ZI. Está como medio traído para adelante, o sea, está una unidad corrido hacia adelante. ¿Está bien? ¿Y por qué lo empezaste del 0 y no, lo que no entendí es eso? ¿Por qué del 0 y no del -1? No, o del 1 positivo. del 1. Porque siempre los vectores empiezan del 0, 0, 0. Ok. ¿Sí? Del 0, 0, 0 hasta el punto que me armen estos tres valores. ¿Sí? Es lo mismo que nos pasaba en el R2. Vieron que yo en el R2 dibujé, creo que era 3, 3 y uní con el 0, ¿sí? Directamente, como yo dibujé, digamos, logré un punto con estas dos componentes del vector y después tiré la flechita desde el 0. ¿Está bien? Acá en el R3 es lo mismo, nada más que con una dimensión más. ¿Bien? Yo ahora les voy a dibujar un vector, díganme qué les parece, cuáles serían, digamos, las componentes de este vector que les dibujo acá. Uno, 4, 0. Muy bien. 1, 4, 0. ¿Sí? ¿Por qué 1, 4, 0? Porque fíjense que esta flecha sí está como en el piso de la cajita, porque me está uniendo este vértice de acá del piso. Entonces, me muevo 1 en X, 4 en Y, pero queda ahí en el piso, no me estoy moviendo para arriba ni para abajo. Por lo tanto, al estar apoyada, digamos, como que la flechita está metida en un plano, ¿eso qué quiere decir? Que hay una de las tres dimensiones que no se está moviendo. Entonces, 1, 4, 0 serían las coordenadas de ese vector. ¿Sí? Podríamos decir que este vector tranquilamente lo podemos dibujar e identificar y trabajar en un R2, porque, digamos, si yo digamos, me cambio de cámara y me pongo así como mirando este plano XY desde arriba, digamos, en planta, lo que yo voy a ver es una flechita, ¿sí? Que me une el X1 con el Y4. ¿Está bien? Bueno, fíjense que entre el vector azul y el vector verde se forma, digamos, en cuanto a cómo están posicionados, se forma un ángulo. ¿Sí? Que ese ángulo, si yo lo quisiera calcular, lo vamos a calcular, le vamos a ponerle alfa de nombre, lo vamos a calcular con una fórmula. ¿Sí? Cualquier amplitud que haya entre vectores, ustedes la pueden calcular con esa fórmula que se llama fórmula de coseno director, que la vamos a ver a lo último de la clase. Hola, Lorena. Bueno, no hay problema. De nuevo, los que van llegando tarde, eso después, si quieren volver a ver las clases, ahora cuando cierre esta dejo cargando YouTube y me falta la de la semana pasada. Me faltan esas dos. Hoy cierro y se las subo. Así ya está. Bueno, hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Alguien se perdió en alguna parte? ¿Alguien que no haya entendido? ¿Cuál era la fórmula? Ahora la vemos. No lo dijo todavía. No, todavía no la vimos. Voy a borrar esto y vamos a ver
dos posicionamientos previos a un ángulo entre vectores, como los vectores se pueden posicionar de dos formas. La primera forma es si los vectores están ubicados. Uy, lo mal que estoy con el Parkinson, ¿no? Bueno, ahí voy a hacerlo más recto. Tengo uno ahí y tengo otro vector, qué sé yo, supongamos así. ¿Sí? Ubicados por ahí en el R3 en el espacio. Acá, para esto no me importa dónde están. ¿Cómo están ubicados entre ellos? En sentido opuesto. Sí, pero en cuanto a la... Paralelos. Bien, paralelos. En cuanto a la dirección, están paralelos. Acá, digamos, el sentido no me va a importar tanto, ¿sí? Sino que lo que sí me va a importar es la dirección, que es que están ubicados de forma paralela, ¿sí? Un vector es paralelo a otro. Para que sean paralelos, o sea, se considera paralelos si están uno al lado del otro, como ven acá, o si están como superpuestos, ¿sí? O, por ejemplo, que un vector arranca para el otro lado, que están como en la misma dirección, eso también se considera paralelo, ¿está bien? No es que sí o sí están separados, pueden estar pegados. Digamos, si tienen la misma dirección, estén donde estén, son paralelos, se consideran paralelos. ¿Y qué tiene que pasar? O sea, ¿cómo puedo yo verificar que dos vectores son paralelos? Cuando se cumple lo siguiente, cuando son proporcionales, esa es como la palabra importante, o sea, que se cumple lo siguiente, para que sean proporcionales, dos vectores, tenemos como dos caminos. O tenemos dos vectores y la pregunta puede ser, bueno, estos dos vectores, ¿son paralelos o no? Listo, con las componentes verifico si son paralelos. Y si no, el otro camino es decir, bueno, toma, tengo este vector, allá otro vector que sea paralelo. Para poder hallar un vector cualquiera paralelo a este, paralelos hay infinitos vectores. O sea, yo tengo un vector, hay infinitos. Entonces, para hallar un vector paralelo, lo que hay que hacer es multiplicar ese vector por un escalar cualquiera, ¿sí? Por un coeficiente, o sea, por un k. Ese k es un número, así que vamos a poner un ejemplo que es más amigable, por ejemplo, no sé, el valor 5. Pongo cualquiera, ¿no? Pueden poner el número que quieran. Entonces, un vector b que sea paralelo al u, ¿sí? ¿Cuál puede ser? 5, 10. 10 y 15. ¿Sí? Entonces, a partir de un vector, yo hallé un vector paralelo a ese. Simplemente multiplicándolo por un número. ¿Entendido? Profe, ¿cuál dijo que era la primera forma? La primera forma es cuando son paralelos. Sí, pero dijo que hay una forma para verificarlo. Ah, sí, Que sí. era esta. Sí, sí, ahí voy con esa. Espérate que ahora hago como al revés. Ahora, supongamos, vamos a hacer al revés. Yo acá tenía 1, lo multipliqué por un coeficiente y me dio esto. Supongamos que yo ahora tengo al revés. Tengo los dos vectores y me dicen, bueno, verifica si estos vectores son paralelos o no. ¿Cómo tengo que hacer? Ver si existe una proporcionalidad entre un vector y otro. Entonces, estos ya sabemos que son paralelos. ¿Cómo se verifica eso? Dividiendo un vector por otro. O sea, 5 dividido 1 tiene que ser igual, para que sean paralelos, a 10 dividido 2, y a su vez tiene que ser igual a 15 dividido 3. ¿Sí? Entonces, para que sean proporcionales, estas tres divisiones me tienen que dar lo mismo. ¿Bien? Entonces, 5 dividido 1, ¿cuánto da? 5. 10 dividido 2 me da 5. Y 15 dividido 3 también me da 5. ¿Sí? Entonces, ahí verificamos que estos dos vectores son proporcionales. ¿Bien? Entonces, además de verificar la proporcionalidad, puedo hallar o me puedo dar cuenta de cuál es ese k que estaba acá multiplicando a este vector para poder llegar a este otro, ¿sí? Digamos, el vector más chiquito, el más cortito, yo lo multipliqué por un valor k y me dio este de acá abajo. Entonces, si yo les pregunto, tengo estos dos vectores, ¿cuál es el valor k? ¿Sí? ¿Cuál es el coeficiente por el cual yo multipliqué a uno? ¿Cuál va a ser el coeficiente? Y va a ser el resultado 5. de estas divisiones, ¿sí? O sea, en este caso esta k vale 5.
¿Entendido? ¿Cómo se llama? ¿Coeficiente de qué? No, nada, escalar. De proporcionalidad. Coeficiente de proporcionalidad. Sí, está buena esa definición. No Pensé que habías dicho eso. no es oficial, pero bueno. Coeficiente de proporcionalidad lo voy a empezar a implementar. Bueno, ¿entendido entonces cómo chequear y todo el tema de dos vectores paralelos? ¿Todos fueron siguiendo? Y otra consulta, Sí. ¿siempre la división de vectores se realiza de esta manera? Independientemente de verificar si es paralelo o no. Sí, siempre componente a componente también. Pará, ojo que esto no es una división de vectores. Esto es como una verificación de proporcionalidad, se podría decir de alguna forma. Sí, pero la división de No, vectores se no, realiza no. de la misma manera, no. Sí, pero te da componentes de resultado. O sea, si yo Claro. divido un vector por 2, por ejemplo, Da 3 valores distintos. claro, puede dar Es como tres que te distintos. da otro vector. Te da otro vector, sí, sí, En vez de darte 5, 5, 5, te da 3, 2, 1. claro. Por ejemplo. Exactamente. Depende de lo que tengas que dividir, sí, Claro. te va a dar. Bueno, entonces, si cuando yo hago la división, supongamos que obtuve 5, 5 y no sé, 2, hay uno de los tres que no cumple, eso quiere decir que esos dos vectores no son paralelos, ¿sí? No, digamos, los tres tienen que cumplir. Si hay dos que cumplen y uno no, ahí listo, anulado y descartado que son paralelos. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a pasar a verificar o a averiguar dos vectores, ¿cómo? Paralelos. No, ya lo hicimos. Perpendiculares. Perpendiculares, muy bien. Para dos vectores perpendiculares, lo que se tiene que cumplir ahora es que el producto escalar entre un vector, bueno, obviamente, además está decir que perpendicular sería que están a 90, ¿sí? El producto escalar entre un vector y otro me tiene que dar 0 como resultado. Entonces, justo el ejemplo que agarré hoy, que lo puse así como al azar, dio que eran perpendiculares. No era la idea, pero bueno, dio 0. Pero bueno, supongo que yo tengo un vector y digo encontrar o hallar un vector que sea perpendicular a este, a 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Cómo calculo eso? Y tengo que calcular una coordenada X, una coordenada Y y una coordenada Z que cumpla con la restricción esa de que el producto escalar entre este y este me dé 0 como resultado. ¿Tá? Entonces, como yo tengo tres incógnitas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a poner 1 por X más 2 por Y más 3 por Z. Y eso me tiene que dar como resultado 0. ¿Bien? Entonces, de las tres variables, dos variables, o sea, la X, la Y, porque yo quiero, pero puede ser la Y, la Z, la que a ustedes más les guste, yo le puedo dar el valor que quiera. ¿Sí? Entonces, vamos a poner que la X vale, no sé, 2 y 4. Bueno, pues 4. Entonces me quedaría, a ver si me queda bien, 2 más 8, 10, no, 6. Vamos a poner así, me queda más redondo. Entonces vamos a poner que vale 2 la X y 6 la Y. ¿Sí? Y la Z ahora no puede valer lo que yo quiera, sino que la Z va a tener que responder a algo. ¿Sí? Acá sustituyo entonces. La X le pongo un 2 y a la Y le pongo 6. Entonces, 2 por 1 sería 2. 2 por 6, bueno, no me quedó lo que yo quería. 2 en totalidad. Bueno, ahí, no importa. Y acá tengo 3z igual 0.
¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale la componente Z? ¿O cuánto tiene que valer para que esto pase? Me tengo que fijar que 2 más Hago 12, pasaje de términos. puedo hacer un pasaje de término, ¿sí? Como una ecuación, pero en realidad esto no es más nada que otra cosa que una ecuación, o lo puedo calcular así medio como a ojo. 2 más 12 sería 14, más 3z igual 0. ¿Sí? ¿Cuánto debería valer la z para que esto me dé así? Primero que tiene que ser negativa, sí o sí. Porque 14 menos, ¿sí? Entonces, me tiene que dar menos, ¿cuánto? 4,6. ¿Cuánto? 14. 4,6 periódico. Expresado sin periódico. 14, menos 14 tercios. Muy bien, menos 14 tercios, ¿sí? Siempre que quieran anular así un número medio raro y que no les queda redondo, ahí viene el momento de usar las fracciones. Entonces yo quiero que esto me dé menos 14, ¿sí? Entonces pongo menos 14 tercios, porque ese 3, como está dentro del mismo término, se anula con el otro 3. Este se va con este y me queda menos 14, ¿sí? Entonces 14 positivo más por menos menos 14 sería 0. Y ahí me verificaría. Entonces, con un vector 1, 2, 3, hallar un vector que sea perpendicular con coordenada x2, coordenada y6, la coordenada z tiene que valer menos 14 tercios. ¿Sí? Y ese sería el vector. Y si es al revés la situación, si a mí me dan los dos vectores, no es nada raro más que plantear el producto escalar y ver que me dé 0. Pregunta, perdón, ¿por qué se divide por 3 el menos 14? Porque mirá, si yo pongo solamente menos 14, o sea, a ver, yo tengo que reemplazar esta z, la tengo que reemplazar por un valor, ¿sí? Que cuando lo multiplico por 3, me tiene que dar menos 14. ¿Sí? Entonces, si yo a la z directamente le pongo, qué sé yo, menos 14, sería 3 multiplicado menos 14, no es el número que estoy buscando, porque no me va a dar menos 14, me va a dar el triple que menos 14. ¿Sí? Entonces, de nuevo, yo tengo un 3 acá, que sería ese. ¿Sí? Acá tengo un por, que es el que está entre medio del 3 y la z, y a la z le tengo que dar un valor que multiplicado 3 me quede 14. Menos 14, perdón. Entonces pongo menos 14, ¿sí? Y para que este 3 se vaya, yo necesito que acá abajo haya un 3. Entonces tengo que aplicar una fracción que es menos 14 tercios, ¿sí? Porque si ese 3 no aparece, yo este 3 de acá arriba no lo puedo cancelar ni tachar, que es lo que quiero, ¿sí? No sé si respondí a tu pregunta. Y después, ¿cómo graficás el menos 14? El menos 14 tercios, hago una calculadora que creo que Diego recién dijo el resultado. Ah, la sé. 4,6 periódico, negativo, entonces busco menos 4,6 periódico y más o menos ahí lo marco. Ahí es, por eso Si escribo. lo despejás es lo mismo. Si lo despejás es lo mismo, Sí, es exactamente. más fácil. Si lo Sí, despejás, porque la forma en que lo haces vos se me complica. ok, Creo que prefiero despejarlo. despejan ecuación, o sea, borran todo esto y donde dice z, si quieren para hacer más familiar le ponen una x, ¿sí? Y ahí está. Entonces despejan esa x como si fuera una ecuación cualquiera. O sea, se olvidan de todo Sí, esto. o incluso dejas Z y te da ya Z en vez de X. Ah, sí, sí, obvio, puse x Para no hacer lío. Sí, como sí. para... Sí, bueno, está bien. Para no mezclar las letras, dejamos la incógnita z para no hacer tanto lío y está. Sí. Y esto es para verificar o para buscar un vector Esto es perpendicular. claro, esto sería para buscar un vector perpendicular a uno dado. ¿Está bien? Ahora, si yo quiero rápidamente decir, bueno, a ver, buscar 10 vectores perpendiculares a 1, 2, 3. Para no volver a pasar por todo este procedimiento de nuevo. ¿Qué harían? Multiplicar a B por escalares. Bien, Por 1, por 2, por 3. exactamente.
si yo multiplico a B por escalar, lo que yo voy a ir obteniendo son todos paralelos a B. ¿Sí? Entonces, si son paralelos a B, por consecuencia son perpendiculares a U. ¿Está bien? Entonces, si tienen que buscar varios que sean perpendiculares, es directamente ir multiplicando por cualquier escalares al vector B, ¿sí? O al vector U y sacan perpendiculares de B, ¿sí? Bueno, entendido entonces estos dos posicionamientos, paralelo perpendicular, pasamos a lo que vimos hoy más adelante, que yo les decía, cuando entre un vector y otro vector no hay ni paralelismo, no se cumple el paralelismo porque no son proporcionales, ni tampoco su producto escalar da cero. O sea, no son paralelos ni perpendiculares. ¿Qué pasa si no son paralelos ni perpendiculares? Buenísimo, ok, Lucila, ¿no? Sí. Forma un ángulo. Forma un ángulo alfa, ¿sí? Que le llamamos alfa o la letra que quieran. Entonces, cuando sucede eso, que forma un ángulo, tengo como muchas opciones de ángulos entre vectores, ¿sí? Entonces lo que tengo que averiguar es cuánto vale ese ángulo entre U y B, ¿sí? Que acá a este le llamamos alfa. ¿Qué es lo que se averigua con lo que le decía la fórmula esa de coseno director? ¿Sí? Entonces ponemos que el coseno de alfa va a ser igual a U multiplicado B sobre, esa es una flecha, sobre U con dos palitos a los costados por B con dos palitos a los costados. ¿Se acuerdan lo que era eso de los palitos a los costados? Módulo. Muy bien, el módulo de un vector. Ahí está. El módulo de un vector, ¿sí? Entonces, tenemos como partes de la fórmula esta, tenemos acá arriba un ¿qué? La multiplicación de vectores. Muy bien, entonces tenemos un producto escalar. ¿Sí? Ya lo saben hacer, así que es esta. Ah, ¿siempre da un producto escalar la multiplicación? Y entre vectores sí. Y acá abajo tenemos una multiplicación entre, como dijimos recién, módulos. ¿Se acuerdan cómo se hacía el módulo? No me acuerdo si lo vimos, no. Esta es la formulita que les decía de la clase pasada. Tenemos entonces el módulo de un vector multiplicado el módulo del otro vector. Todos estos números que ven acá de esta fórmula rara vez son redondos. ¿Sí? Es mucho número con coma. Así que vamos a mantener eso de redondear a 2 decimales. Lo mismo que cuando calculemos los ángulos, vamos a redondear a grados. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a poner un ejemplo. A ver, pongan un ejemplo, que yo ya no sé qué inventar. Ya lo expliqué 20 veces en esta semana y se me agotaron la creatividad. A ver. 3, 15, 20. Bueno, Usemos un número más chiquitito, por favor. no, eso, me parecen unos números un poco grandes. El 15 y el 20 vamos a traducirlo 3, 7, 4. Bueno, 3, 7, 4. Bueno, claramente estos no son ni paralelos ni perpendiculares. Así que vamos a trabajar con estos. Entonces, primero lo que hay que hacer, vamos a hacerlo como por separado, se los recomiendo, no lo metan todo de una a la misma fórmula porque es como que les va a quedar una fórmula con muchos números, muchas cuentas que puede llegar a llevar a la confusión. Entonces, primero producto escalar. ¿Qué hacemos? 3 por 3 sería 9, más 1 por 7 sería 7, más 5 por 4, 20. Bien, entonces tenemos 29, 36. El producto escalar, entonces multiplicar U por B, este por este, me da como resultado 36. ¿Vamos bien ahí? Entonces acá donde dice producto escalar voy a poner 36. Muy bien. ¿Cómo se calcula ahora el módulo de
estos vectores. Vamos primero a calcular el módulo de U. El módulo de U, esto es un poco que tiene que ver con esto de Pitágoras que yo les mencionaba el otro día, pero como ahora estamos trabajando en R3, tenemos 3 componentes. Entonces, para calcular el módulo de cualquier vector, o sea, lo que mide el vector es componente x al cuadrado más componente y al cuadrado más componente z al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esto me da 9, 1 y 25. ¿Sí? Entonces sería 9 más 1, 10, más 25, 35. Por lo tanto, esto es raíz de 35, que por ahora lo voy a dejar así. No lo voy a resolver a número con coma. Lo dejamos en raíz. Después lo resolvemos al final. Entonces, donde dice módulo de U, yo voy a poner raíz cuadrada de 35. ¿Sí? Y ahora me estaría faltando calcular el módulo de B. Entonces, el módulo de B va a ser, ¿qué cosa? ¿Cómo me quedaría el módulo de B planteado? Raíz cuadrada de Raíz. 3 al Raíz cuadrado, de- más 7 al cuadrado, más 4 al cuadrado. Perfecto. 3 al cuadrado, que sería 9, más 7 al cuadrado, que sería 49, más 4 al cuadrado, que sería 16, y esto me queda la raíz cuadrada de... ¿cuánto? 49 más 9 es 58. 68 más 6, 74, ¿no? Si alguien me puede ir chequeando las cuentas. Raíz cuadrada de 74. Entonces, raíz Sí, cuadrada de está 35, gracias. Raíz cuadrada de 74. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta ahí todo entendido? O sea, estos 3 valores son los 3 valores que yo metí en la fórmula. El producto escalar, el módulo de uno y el módulo de otro. ¿Está? Muy bien. Entonces ahora ya estoy en condiciones, digamos, de calcular el ángulo entre esos vectores, despejándolo como una ecuación normal, donde la incógnita obviamente es el ángulo este que quiero averiguar. Entonces, en la calculadora vamos a poner primero 36, lo vamos a dejar 36. Vamos a hacer la cuenta acá abajo de raíz de 35 por raíz de 74. Eso me da 50,89. 50,89. Entonces, yo sé que el coseno del ángulo ese que hay entre esos vectores es esto. ¿Sí? Entonces, hacemos 36 dividido 50,89 y me da 0,70. ¿Bien? Entonces, esta división me da 0,70. Entonces, el coseno del ángulo que forman los vectores es igual a 0,70. ¿Se acuerdan cómo era para despejar? Este ya lo hicimos en el tema anterior, en la unidad anterior, para despejar el coseno. ¿Cómo se llamaba? Arco coseno. Muy bien. Shift. Arco coseno, ¿sí? Que en el idioma calculadora sería apretar Shift coseno de 0,7. O 0,7. Yo le ponía coseno a la menos 1. Yo también le puse así. Lo mismo, como quieran. Ah, ¿es lo mismo? Sí, coseno a la menos 1 es lo mismo que arco coseno. Bien, entonces me da 45 grados 31 minutos que vamos a directamente poner 45 grados. ¿Sí? Entonces, el ángulo que existe entre esos dos vectores sería 45 grados. Bien. Ese entonces es la forma, digamos, de calcular cuando no son paralelos, no son perpendiculares, la forma de calcular, ¿sí?, un ángulo entre vectores. Bueno, queda... Yo ahora les voy a... Perdóname, Sí, este sería el ángulo entre vectores, pero no te marca más que eso. no marca más que eso. Yo les voy a dejar ahora un problemita para que hagan para la clase que viene y o sea, vamos a arrancar la clase viendo ese ejercicio y les explico un par de cositas sobre ese ejercicio y ángulo entre vectores y chao. Con eso estamos.
Y digamos, es como... División de vectores, perdón, No, división no vemos. no No. vamos a ver. No lo vamos a usar. No, pues no lo usamos. Bueno, les comparto entonces ahora GeoGebra y les ubico. Un segundo. Bien. Esto es como un ejercicio típico, así como de integración de todo lo que vimos hoy, como que aplican un poco de cada cosa de lo que vimos en esto de acá. Yo les doy estos 3 puntos, que serían ABC, supongamos, ahí. Entonces, de ABC, que obviamente forma un triángulo, ¿sí? Ustedes lo que tienen que calcular es el perímetro de este triángulo. Obviamente para calcular el perímetro necesito la medida de los 3 lados, y tienen que calcular los 3 ángulos, con esto que estuvimos trabajando recién. Entonces, recuerden, cómo yo de 2 puntos, ¿sí? Cómo transformo el vector, cómo aparece, digamos, como en escena, porque acá de vectores no hay nada. Entonces, cómo aparece en escena el tema de los vectores por medio de 2 puntos, ¿sí? Acá voy a tener el vector AB, el vector BC y el vector AC. O el vector CA, el vector CB y el vector BA, ¿sí? Cualquiera es lo mismo, porque lo que me va a interesar para el tema del perímetro, ¿qué es? Es la medida, o sea, el módulo de esos vectores, ¿está bien? Entonces, para yo poder calcular el módulo de esos vectores, primero tengo que conocer cuál es el vector, ¿sí? Con esos puntos así ubicados en el espacio de esa forma. Y después para calcular el ángulo, y ojo con esto, que acá está lo importante, porque siempre todos los años me pasa esta problemática, cuando empiezan a trabajar con ángulos entre vectores. Cuando yo tengo que calcular, por ejemplo, yo digo, bueno, vamos a calcular el ángulo A, este que está acá, ¿sí? Cuando yo tengo que calcular eso, ese ángulo es un ángulo que me lo forman, digamos, la amplitud me lo forma este lado, o sea, el vector que arranca en A y termina en B, y ¿qué otro vector? AC. El vector AC, o sea, un vector que arranca en A y termina en C, ¿bien? ¿Qué es distinto? Eso me va a dar este angulito de acá. ¿Qué es distinto? Que si yo digo, voy a calcular, porque a veces lo que hacen es esto, y como no se dan cuenta qué error tienen, y dicen, pero sí hice todo bien los pasos y todo, ¿y por qué me está dando así? Si yo digo, bueno, voy a calcular entonces el ángulo entre AB y entre CA ahora, ¿sí? Ojo que es distinto, el vector CA, ¿sí? No es lo mismo que el vector AC, son dos cosas distintas, ¿está bien? Y siempre la fórmula esta del coseno director que vimos recién, lo que les va a dar a ustedes, y lo que va a considerar, digamos, la fórmula esa, son que los dos vectores que están usando la fórmula arrancan y tienen el origen en el mismo punto, ¿sí? Arrancan en el mismo punto. Entonces, si ustedes calculan el ángulo así como está, o sea, entre el vector AB y el vector CA, lo que considera la formulita esa y lo que van a estar calculando en realidad va a ser, es como que automáticamente esto se mueve para acá, ¿sí? Lo que van a estar calculando es este, en realidad. Entonces van a llegar al final del ejercicio y van a ver que les da 130 grados. Entonces dicen, no, pero no puede ser si obviamente ninguno de estos tres mide 130 grados. ¿Está bien? Entonces en realidad lo que están calculando sería como el suplementario del que ustedes están buscando, ¿sí? Lo que ustedes están buscando es lo que les falta a ese que calcularon para llegar a 180. Entonces, previamente a calcular un ángulo entre vectores, chequeen bien eso, ¿sí? Chequeen que ustedes dicen, bueno, voy a calcular el ángulo A, listo. Entonces, el vector, los vectores tienen que ser AB y AC. Cuando van a calcular el ángulo AC, ¿qué vectores van a usar? El vector CA y el vector CB, ¿sí? Pero siempre que los dos vectores que me arman el ángulo partan del mismo punto de inicio, si no les va a dar, le van a dar los suplementarios y no van a saber bien por qué. Bueno, es por ese motivo. Bueno,
Entonces, para la semana que viene hacen esta pequeña tareita y vamos a hacer, ya les digo, una clase más de práctica y de dudas ahí en el momento. Así que ténganse a mano, o sea, para anotar y calculadora y demás, ténganlo ahí a mano. ¿Cuándo era la fecha de entrega del primer TP? El 3 de mayo, o sea, el lunes que viene. El lunes. lunes que viene. ¿Y eso qué sería? ¿Modo de evaluación? ¿El TP? Sí. Sí, o sea, va a ser evaluado, pero esa nota, digamos que es como, digamos, es entrega obligatoria, pero la nota esa no es que te fue mal en el TP y tipo, queda fuera de la cursada, ¿sí? No, a lo que me refiero es si se puede consultar si algo no te sale, porque vi que hicieron algunas preguntas en el foro. Por ser el primero, algunas cosas, algunas cuestiones pueden preguntarlas, pero bueno, la idea sería que intenten hacerlo lo más... Por ahí más preguntas, Luna me preguntó si las paredes se consideraban llenas o vacías, por ejemplo, más consultas de consigna, no hay ningún problema, pero por ahí consultas de cuentitas y eso me gustaría que lo puedan plantear ustedes. Total, si se confunden está todo bien, no es que no hay problema, o sea, no quiero que entren todos los trabajos perfectamente hechos, o sea, sí, pero que, digamos, conscientemente... Es como, es más que nada como para que vos sepas cómo venimos también. Obvio, si yo me encuentro con todos los trabajos mal, es como que... Profe, Algo yo tenía, perdón,